Hace un año hemos dejado de vivir muchas cosas y eso nos hizo valorar más la vida. Ahora valoramos más volver, viajar, vernos, visitar, vivir de nuevo todas esas palabras que comienzan por la B. De vacunémonos, porque así vendrá también un nuevo comienzo, en el que volveremos a vencer, a vender, a vivir y a valorar los momentos 1000 veces más. Vacunémonos y volvamos a vivir. Ministerio de Salud y Protección Social. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, y le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país, llevando el mensaje incesante del uso del tapabocas, el distanciamiento físico, llevar todos los días los protocolos de bioseguridad y evitar las aglomeraciones. También quiero dar la bienvenida a nuestro espacio, haciendo un balance de los principales indicadores del COVID-19 para el día de hoy en nuestro país. Colombia registra ya a lo largo de la pandemia un total de 14.467.329 pruebas realizadas y el país registra un total de casos positivos acumulados de 2.787.303. Los recuperados en Colombia llegan a 2.602.489, hoy fueron 14.285 y se encuentra el país en un porcentaje de recuperación del 93.3%. También quisiera destacar que con corte al día de ayer, Colombia llega a 4.451.266 dosis de vacunas que han sido aplicadas y las segundas dosis son 1.411.553. Los casos activos en Colombia se reducen con relación al día de ayer y se sitúan en 103.686. También quisiera destacar que el total de personas agredidas por la enfermedad, el 96.4% ha estado atendido en casa, el 0.4% en algún nivel de hospitalización y el 0.1% en unidad de cuidado intensivo. También quisiera destacar que el día de hoy se han registrado 68.720 pruebas procesadas y se han registrado 12.839 casos positivos para una positividad del 18.6%. También hoy se registran 448 fallecimientos por COVID-19 en Colombia, una cifra menor a la del día de ayer, expresándole a las familias que han perdido a sus seres queridos nuestra solidaridad. También destacando que el 88.8% de los casos letales registrados el día de hoy estuvieron concentrados en 5 municipios. Algunos indicadores mundiales importantes para destacar: el mundo llega a 147.428.071 casos, los casos activos son 19.331.131, los recuperados son 85.117.716 y se registran en todo el mundo 3.113.842 fallecidos. Como lo hacemos todos los comienzos de semana, hacemos un balance de los principales indicadores frente al COVID-19 que han sido trabajados con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Primer indicador que queremos compartir con ustedes: contagios por millón de habitantes, un importante comparador internacional. Vemos que Colombia se encuentra en 54.343 contagios por millón, ubicándose por debajo de Chile, de Argentina, del Reino Unido, de Italia, Brasil, España, Suiza, Portugal, Bélgica, Panamá, Francia, Países Bajos, Israel, Suecia y también los Estados Unidos. En el indicador de muertes por millón, lo podemos ver también a continuación. Colombia registra 1.398 muertes por millón, se ubica por debajo, entre otros, de países como Panamá, Francia, España, México, Portugal, Estados Unidos, Perú, Brasil, Reino Unido, Italia, Bélgica y Bulgaria. La tasa de letalidad, que corresponde al porcentaje de personas fallecidas sobre el total de contagios,
También muestra que Colombia tiene una tasa de letalidad muy similar a la de Alemania y se ubica por debajo de Brasil, Indonesia, Reino Unido, Irán, Italia, Perú, Sudáfrica, China, Ecuador, Egipto y México, entre otros. En cuanto al número de pruebas que se vienen adelantando promedio día, lo podemos ver a continuación. En este mes de abril, Colombia alcanza su mayor nivel de muestras promedio día, que son 66.626, superando la del mes de enero de este año. En cuanto a pruebas por mes, lo podemos ver a continuación, ya el mes de abril registra 1.665.644, superando los 2 meses anteriores y va a superar el mes de diciembre del año 2020 con todas las pruebas que se adelantan en el país. El número de recuperados por mes, que es muy importante también, lo podemos ver a continuación, donde este mes de abril es el segundo mes de más recuperados en toda la pandemia después del mes de enero de este año. La positividad por mes, que muestra cómo está impactando el virus, lo podemos ver también a continuación. Este mes de abril registra una positividad del 24.2%, inferior a la del pico pasado, que fue en el mes de enero, que fue 24.9%, pero también inferior a la del mes de julio del año pasado y el mes de agosto del año pasado, cuando tuvimos el primer pico. En cuanto a vacunas, muy importante también hacer el siguiente balance. Con corte al día de ayer tenemos 4.452.266 que han sido ya aplicadas, y vemos además el compromiso de seguir aumentando semana a semana el número de dosis aplicadas. También quisiera destacar que el balance general, tenemos 93.3% de recuperación, tenemos un 4.2% de casos activos y tenemos un 2.5% de fallecidos, como ustedes lo pueden ver en pantalla. Hoy quiero también hablar de una historia de recuperación. El turno es para Jimena Quintero. Ella nos cuenta su historia de cómo fue agredida por esta enfermedad, cómo la sortió, cómo salió adelante y también cuáles son las enseñanzas que ella quiere compartirle a las familias de nuestro país. Jimena Quintero, 41 años, administradora de empresas, recuperada de COVID-19. Ella no tiene claro cómo llegó el virus a su hogar. Bueno, yo creo que me contagié por medio de mi hijo, quien empezó con los síntomas. Sin embargo, no tenemos una fuente exacta porque con las personas que tuvimos contacto ninguno fue positivo. Cuando empezamos con los síntomas se hicieron pruebas y salieron todos negativos. Entonces no tenemos una fuente exacta donde podamos decir nos contagiamos. Sus síntomas fueron fuertes y la pusieron en alerta. Inicié con dolor de cabeza y dolor muscular y en la medida que iban pasando los días fueron aumentando. Llegué a tener pérdida del apetito, dolor muscular, dolor de cabeza, falta de gusto, de olfato. Su recuperación fue guiada y asistida. Ya se encuentra bien. Y contamos con el seguimiento de un médico internista y afortunadamente ya hoy estamos fuera del proceso de COVID. Ella llama a los colombianos a cuidarse y a no bajar la guardia. El mensaje para los colombianos es ser conscientes de que el virus existe, tomar todas las medidas necesarias para evitar el contagio, usar siempre el tapabocas, hacer una buena desinfección de manos, el distanciamiento social y entender que es algo con lo que tenemos que convivir por mucho tiempo más. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Vemos esa historia de recuperación y ahora hablemos de vacunación. La historia de Olga Cruz y José Campillo, una pareja de adultos mayores que recibieron sus vacunas y no solamente nos cuentan la alegría que ha traído la vacunación para ellos, sino también la invitación que le hacen a más colombianos para que acudan a esta política de la vida, que es la vacunación masiva, segura y gratuita. Mi nombre es Olga Marina Cruz Rodríguez, tengo 70 años. Mi nombre es José Antonio Campillo Quiñones, tengo 71 años, soy bogotano.
tenía mucha expectativa sobre mi esposo. Él estaba muy entusiasmado con la vacuna, quería que nos vacunáramos los dos, pues somos una pareja de muchos años y entonces queríamos salir adelante. Y hoy cumplimos con nuestro sueño, fabuloso, y me siento muy bien. Yo recomendaría que la gente pasara por este momento, porque yo soy hipertenso, diabético, tuve un infarto hace unos años. Entonces para mí era importante sentirme protegido, quedamos protegidos, que es lo importante en este momento. Yo la verdad los invito a que vengan, se van a sentir muy bien atendidos, es maravilloso. Hoy nos quitamos un piano de encima porque aun cuando la segunda no ha llegado, pero ya dimos el primer paso, que es muy importante. Y una de nuestras metas y nuestras prioridades en este momento era la vacuna, para como pareja de tantos años que llevamos nosotros de matrimonio, podamos seguir viviendo y brindándoles el apoyo a la familia y a la gente que tengamos a nuestro alrededor. Yo los invito, se vacunen, que es absolutamente gratis, que no duele y que vamos a encontrar gente tan maravillosa como Consuelito, que fue la que nos vacunó. Linda historia también de vacunación. Queremos seguir ampliando y hoy vamos a hablar también de las nuevas metas que nos fijamos como gobierno para los próximos días en cuanto a vacunación. También quiero compartirles a ustedes esta experiencia también de cómo el PAEF ha llegado a micro, pequeña, mediana y gran empresa en todo el país, subsidiando 40 o 50% de la nómina de los trabajadores de nuestro país, cerca de 3.4 millones de trabajadores formales. Hoy el turno es para la finca Las Marticas, un experimento también de turismo vivencial en el campo de nuestro país, que gracias al PAEF ha protegido empleos y contribuye a la reactivación de Colombia. La finca Las Marticas se constituyó desde el año 2012 y está dedicada a prestar servicios de alojamiento rural temporal en fin. En vista de las dificultades financieras que hemos enfrentado por efecto de la pandemia, donde no hemos podido ejercer la actividad de turismo, nos vimos en la necesidad de acceder al subsidio PAEF para poder garantizar el empleo a los funcionarios de la finca. A pesar de las dificultades, hemos podido conservar nuestros empleos gracias a que la empresa ha recibido subsidios del gobierno a través del PAEF. El banco nos hizo un muy buen acompañamiento, nos asesoró de la manera, en los documentos y la manera de acceder a la plataforma. Este programa nos ha permitido garantizarle a los empleados que tengan su empleo y a la vez que ellos puedan ayudar a sus familias. Pienso que es muy importante en estos tiempos de crisis que podamos contar con el apoyo del gobierno. Entre empresarios y empleados todos hemos puesto un granito de arena para tratar de sobrellevar esta situación y esperando que esto pase lo más pronto posible. Ahí vemos cómo el PAEF llega a distintos lugares de nuestro país, protegiendo micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Vamos a hablar sobre vacunación, también sobre el comportamiento del COVID-19 en el mundo y en nuestro país, y también algunas medidas especiales de protección. En primer lugar, yo quiero transmitirle a todos los colombianos algo muy importante. Ya estamos por encima de los 4,5 millones de personas vacunadas. ¿Cuál es nuestra meta? Llegar esta semana a los 5 millones de vacunados. Vamos a estar trabajando intensamente para lograr este propósito en esta semana. Pero adicionalmente es muy importante también enviar un mensaje claro. Mañana nosotros estaremos recibiendo 1 millón de vacunas de Sinovac que serán distribuidas de manera rápida, de tal manera que dejemos totalmente al día los programas de segundas dosis, en particular frente a los que habían tenido algún tipo de retraso, que de nuevo expresamos retraso que no afecta la efectividad de la vacuna, porque estamos hablando de una vacuna que entre primera y segunda dosis tiene un margen hasta de 56 días. Pero esta llegada del 1 millón de vacunas de Sinovac va a ser fundamental para no solamente ponernos al día en segundas dosis, sino seguir avanzando en la vacunación masiva, segura y gratuita. Y nos vamos a fijar una meta con el señor ministro de Salud, y es que para el 30 de mayo ya lleguemos a cerca de 8 millones de vacunados en Colombia.
Este será un trabajo intenso con los entes territoriales, pero eso nos permite también decir no solamente que se da ese paso, sino que esperamos hacia finales del mes de mayo estar llegando ya a etapa 3 de vacunación, etapa 3 de 5 etapas que tiene este Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Lo otro que queremos abordar es un tema que se ha hecho notorio en el mundo y es la viralidad, la carga viral que se ha identificado del COVID-19 en el último mes. Hemos escuchado por parte de la OMS y la OPS que la viralidad ha aumentado. Eso no necesariamente quiere decir mayor letalidad, pero la viralidad sí es un tema al cual hay que tener total respeto y atención y preparación. ¿Por qué? Porque estamos viendo que dadas las mutaciones, el virus se puede transmitir con mayor facilidad. Por lo tanto, las medidas farmacológicas de protección como la vacunación y las no farmacológicas como evitar las aglomeraciones, protocolos de bioseguridad, lavado de manos y uso del tapabocas son indispensables. Nadie puede bajar la guardia. Y hemos visto también cómo las unidades de cuidado intensivo en muchos lugares del país han tenido aumento, hemos visto cómo en algunos lugares se ha estabilizado, ha empezado la baja, pero estamos también tomando todas las precauciones para seguir protegiendo la vida y la salud y manteniendo la actividad productiva en nuestro país para proteger empleos y proteger la vida de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que son determinantes para el funcionamiento de nuestra economía. Vamos a abordar entonces estos temas con el señor Ministro de Salud, Fernando Ruiz, y yo quiero, antes de que lo escuchemos, que todos ustedes en sus casas conozcan este testimonio sobre la viralidad que se ha identificado en el último mes a nivel mundial, latinoamericano y también de nuestro país. El nivel de transmisibilidad del COVID-19 sigue siendo altamente riesgoso para los seres humanos. Somos vulnerables y la posibilidad de contraer el virus sigue siendo tan alta como al inicio de la pandemia si no nos cuidamos y atendemos a los llamados de prevención. Basta con no guardar el distanciamiento apropiado con otra persona para estar en riesgo, pues las partículas emitidas por alguien que está contagiado cuando tose, estornuda, canta, grita o incluso cuando respira se convierten en el principal vehículo de contagio para su interlocutor. Ese riesgo de contagio se aumenta cuando estamos en lugares cerrados y de poca ventilación, pero más aún cuando en esos lugares hay aglomeración de personas sin respetar los mínimos de aforo recomendados por las autoridades de salud. De ahí la importancia de mantener medidas de autocuidado como el uso de tapabocas, el distanciamiento físico, el lavado de manos constante, evitar tocarse ojos, nariz y boca y evitar bajo toda circunstancia estar en lugares concurridos donde la posibilidad de contagio es exponencial. Por último, en lo posible, manténgase en casa. Siguiendo estas recomendaciones, ayudamos a disminuir la alta capacidad de transmisión que tiene el virus del COVID-19. Muy importante este testimonio sobre la viralidad, tema que vamos a abordar con el ministro Fernando Ruiz, pero también otra medida muy importante. Viendo el comportamiento que se presenta por parte de la pandemia en nuestro país y viendo también la urgente necesidad de sortear las próximas semanas, también hemos tomado una decisión que es importante y es una decisión que también involucra una gran participación y apoyo por parte del comercio, que de manera consciente también reconocen lo siguiente. Así como lo vimos en otras jornadas, es muy importante evitar la aglomeración familiar también durante estos días. Y por supuesto, uno de esos días preciados es el Día de la Madre, donde todos celebramos con las madres de nuestro país ese día en el cual les expresamos nuestra gratitud, nuestro cariño. Pero hemos tomado la decisión y la vamos a hacer con el comercio para postergar la celebración del Día de la Madre para el 30 de mayo. Eso nos permite a nosotros ganar unos días donde no queremos exacerbar la carga viral del virus dentro de las familias colombianas y que podamos tener una celebración, obviamente con los protocolos de bioseguridad y con todas las precauciones y el distanciamiento, pero tenerla tranquilos, en armonía con las madres de nuestro país. Para hablar de estas materias que además se han tratado con el Comité Epidemiológico, le quiero dar también la palabra al señor Ministro de Salud, Fernando Ruiz. Lo escuchamos, ministro. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial para los compañeros de la mesa y para todos los colombianos. Efectivamente, como usted lo dice, señor presidente, tomó la decisión desde el Comité Asesor para el Manejo de la Pandemia de aplazar el Día de la Madre hasta el 30 de mayo, tentativamente esperando que en este momento tengamos
una reducción en el nivel del pico que llevamos y obviamente sujeto a la evaluación permanente que hacemos día a día desde el Instituto Nacional de Salud, desde el Ministerio de Salud sobre la situación de la pandemia. Adicionalmente, eso nos permite, señor presidente, estar muy avanzados, como usted lo decía, en la finalización de la etapa 2, cubriendo los mayores de 60 años y reduciendo de alguna manera importante el riesgo de contagio en este momento más avanzado. Importante también, señor presidente, la meta que usted nos plantea, todo el sector salud tiene que entrar a responder, lograr 8 millones de vacunas aplicadas al final del mes de mayo de 2021, representa un reto muy importante donde tendremos que estar bien por encima de los 100.000 vacunados diarios, llegando a los 150.000 durante los próximos 30 días y avanzando de manera muy relevante en ese promedio dentro de todo lo que sea al transcurrir del mes de mayo. Tendremos un acopio importante de vacunas y eso nos posibilitará que el esfuerzo se haga sobre todo desde las EPS, desde los entes territoriales en el proceso de vacunación. Tenemos un análisis de ciudades, presidente, que quisiera mostrar unas gráficas donde mostramos la situación de Colombia. Colombia claramente está presentando su tercer pico, tanto en caso de contagios como en la mortalidad. Tenemos en este momento una tasa de ocupación de camas del 81%, del cual el 26% corresponde a casos no COVID. Ya en el análisis de ciudades, iniciamos por la ciudad de Montería, donde hemos tenido un pico importante que se encuentra ya estabilizado, sin embargo tenemos una tasa de ocupación del 71.3%, de los cuales el porcentaje del cual el 30% corresponde a uso de cuidado intensivo por pacientes que no están sufriendo el COVID. Armenia, con una situación similar, una tasa de un tercer pico de contagios y un incremento relativamente moderado en términos de mortalidad, pero con una ocupación del 60.9% y 15% los corresponde a casos no COVID, es decir, hay una alta ocupación de casos COVID en Armenia. Manizales, con un pico importante también, con una tasa de ocupación de camas de cuidado intensivo del 90.3% y de las camas ocupadas el 29% corresponde a no COVID. Valledupar, que también viene creciendo de manera importante en el pico, se encuentra en la fase, probablemente la fase más alta del pico, con un total de un 90.8% de ocupación y de las camas ocupadas solamente el 24% corresponde a casos no COVID. Tunja, con una tasa de ocupación del 77.8%, 28% corresponde a casos no COVID. Villavicencio, que también tiene una afectación importante también por ser centro de referencia de otras ciudades en la zona de la Amazonía y la Orinoquía, un porcentaje de ocupación del 96% y 47% corresponde a no COVID. Hacemos un llamado a las autoridades y a las clínicas de Villavicencio a racionalizar el uso de camas no COVID. Y por último, Bogotá, de la cual se ha hablado extensivamente esta semana, presenta un tercer pico y tiene una tasa de ocupación del 90.1%, de lo cual el 24.8% corresponde específicamente a casos no COVID. Tema importante, presidente, también el tema del paro nacional. El Comité Asesor para el Manejo de la Pandemia se reunió el día de ayer, se analizó esta situación que acabamos de presentar, donde se ve que el país tiene en este momento una muy alta afectación, tiene la circulación de varias cepas ya verificadas por la red del Instituto Nacional de Salud, cepas que tienen una mayor transmisibilidad, cepas que inducen un mayor contagio a menor distancia y con menor cantidad de inóculo, por tanto, la probabilidad de transmisión a nivel nacional es muchísimo más alta. De una situación evidentemente crítica para el sistema de salud,
con una situación muy compleja, también ya de disponibilidad de medicamentos, con situaciones complejas en ciudades como Medellín para el suministro de oxígeno, y por tanto estamos en una situación en la que el país no tiene la capacidad de resistir un incremento inusitado de casos que puede estar relacionado con eventos como el 28 de abril, en la cual se pueden dar aglomeraciones e integración de personas perdiendo el distanciamiento físico y generando un efecto absolutamente nocivo que nos puede llevar a una situación totalmente inédita en el manejo de la pandemia. De manera que la recomendación del Comité Asesor fue postergar esta manifestación de paro nacional. No estamos en el momento epidemiológico para poder llevar a cabo un evento de esta naturaleza, y sí nos puede generar unos efectos absolutamente negativos. De aquí que hacemos un llamado a los organizadores de este evento, en el cual el Ministerio de Salud y el Comité de ninguna manera están en contra del derecho a la protesta y el derecho a la movilización, y obviamente lo respetamos, pero también hay que tener en claro que se está afectando indudablemente tanto el derecho a la vida como el derecho a la salud de los colombianos. Por lo tanto, se solicita de manera muy respetuosa, pero muy enfática, actuar para llevar a cabo una postergación de dicho evento. En igual sentido se ha manifestado frente al Día de la Madre, dado que las aglomeraciones en este punto con un propósito comercial, de venta y también en las familias, nos puede generar un efecto negativo. Y tenemos un video para el cual queremos presentar para ilustrar esta decisión del Comité Epidemiológico. Entendiendo la situación epidemiológica que vive Colombia, con un tercer pico de contagios y decesos y con un aumento en el uso de servicios de unidades de cuidado intensivo, el Comité Asesor para el Manejo de la Pandemia decidió postergar para el 30 de mayo la celebración del Día de la Madre en el país. En ese sentido, el Comité Asesor decidió solicitar al Ministerio de Comercio la postergación de la celebración del Día de la Madre para el próximo 30 de mayo, cuando esperamos se tenga un mejor momento epidemiológico. La consideración fue adoptada este domingo luego de analizar la situación del país por cuenta de la pandemia, y al seguir evidenciando este comportamiento recomendó evitar eventos que puedan generar aglomeraciones como la celebración de este día. Esta fecha, que es tan especial para los colombianos, puede representar un riesgo de contagio, tal cual sucedió en la temporada decembrina y la Semana Santa. Por eso, el Ministerio de Salud y Protección Social, siguiendo la recomendación del Comité Asesor, recuerda la necesidad de mantener las medidas de autocuidado y evitar reuniones en espacios cerrados que puedan facilitar el riesgo de contagio. Además, recuerda la necesidad de aprovechar elementos y estrategias tecnológicas para mantener contacto con nuestros familiares, tal cual se han adaptado a otras actividades de la cotidianidad. Muy importante las anotaciones que ha hecho usted, señor ministro, con el Comité Epidemiológico, y en esencia es uno de los temas que vamos a abordar hoy también con expertos en salud, y es la precaución frente a la cual la OPS, la OMS han hecho gran referencia, y es las aglomeraciones en este momento de pico son de carácter de alta peligrosidad para la ciudadanía. Por eso también quiero que ustedes en sus casas vean este testimonio. El Comité Asesor para el Manejo de la Pandemia en Colombia se reunió este domingo para analizar la situación que vive el país, encontrando que aún se mantiene el incremento de casos, decesos y de ocupación de UCI en algunas ciudades. Por esta razón, y haciendo un llamado a la solidaridad, recomendó respetuosamente a los organizadores del paro de este 28 de abril suspender o aplazar las movilizaciones o marchas convocadas, con el objetivo de evitar aglomeraciones que puedan aumentar el riesgo de contagio de COVID-19, justo en este momento que enfrentamos una tercera ola que parece mostrar una mayor velocidad de contagio. El comité reiteró el llamado a todos los sectores de la sociedad para mantener las medidas de autocuidado, reconociendo la responsabilidad compartida entre individuos, colectivos sociales e instituciones de gobierno. En este momento debemos comprender que proteger la salud de todos y evitar el contagio es proteger la vida. Luchar contra la pandemia está en las manos de cada uno de los ciudadanos del país, y hoy nuestro mayor compromiso se debe concentrar en proteger la salud y la vida de todos. Este mensaje es claro y es contundente también del Comité Epidemiológico. La precaución en estas semanas es muy importante
para evitar que después tengamos exacerbación de capacidad de respuesta en unidades de cuidado intensivo de manera generalizada. Y algo también importante, ministro, que quiero que hagamos referencia, recibimos más de 900.000 dosis de AstraZeneca este fin de semana, que también empieza su distribución en todo el país. Hagamos referencia al plan de distribución de estas vacunas y cómo esperamos también que sigan aportando para esta política de la vida, que es el Plan Nacional de Vacunación frente al COVID-19, para que tengamos un plan de vacunación gratuito, seguro y sobre todo que le llegue a todos los hogares de nuestro país. Sí, señor presidente, tenemos una diapositiva, una gráfica donde mostramos cómo ha sido la distribución a nivel nacional de estas vacunas de AstraZeneca y los diferentes departamentos del país, ilustrando algunas cifras. Se entregaron a Antioquia 134.400, a la ciudad de Bogotá 155.000 y así a todos los demás departamentos del país. Desde el mismo domingo, que el día que llegaron, se distribuyeron a Bogotá y Cundinamarca, y el día de hoy se están distribuyendo a otros 8 departamentos del país y mañana terminaremos con el resto de departamentos. De manera que aquí la instrucción es a vacunar población que estamos vacunando en este momento, mayores de 65 años, y tratar de avanzar esta semana en esta vacunación y con las vacunas que nos llegan de Sinovac, el día de mañana proceder a la entrega para terminar las segundas dosis de las personas mayores de 70 años que están todavía pendientes de su segunda dosis. Gracias, ministro. Y también para abordar la perspectiva de esta carga viral y las recomendaciones que hay en todo el continente, en América Latina y el Caribe, y las que existen también para Colombia, está con nosotros la doctora Gina Tamini, la representante de la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país. Doctora Gina, mensajes muy claros que han enviado la OPS y la OMS. Mucho cuidado con estas semanas. Ustedes lo han dicho, son semanas de una gran carga viral. Y de hecho hemos visto países como Bélgica y países como India que producen vacunas, que están teniendo una situación realmente alarmante, caótica en cuanto a la capacidad de respuesta del sistema hospitalario. Eso para reafirmar que son las medidas farmacológicas y las no farmacológicas, pero sobre todo, como ustedes lo han dicho de manera categórica, evitar las aglomeraciones que son en este momento el mayor acelerador de este tercer pico. La escuchamos, doctora Gina. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, señor ministro, doctor Espina. Gusto estar con ustedes y los colegas que están conectados. Así también un saludo especial a los colombianos y colombianas. A nivel mundial, la semana pasada se notificaron más de 5.2 millones de casos de la COVID-19, el número más alto de casos semanales desde que comenzó la pandemia. Y si vemos también el indicador estratégico de ocupación de las camas de las unidades de cuidados intensivos de más del 80%, hay varios países en la región que están teniendo esta situación. Chile con un 95%, Costa Rica con un 92.7%, Colombia con un 81%. Y también países con más del 60% de ocupación como Uruguay del 74.7% y Argentina 67%. Una situación también que está afectando a países en Europa, como es el caso de Francia, que tiene una ocupación del 96%, Bulgaria 74% y Alemania 57%. El monitoreo de este indicador es muy importante para que las autoridades sanitarias puedan tomar decisiones sobre la intensificación de las medidas no farmacológicas, como son los confinamientos en las poblaciones y las medidas relacionadas con la restricción de la movilidad. Estas tendencias son preocupantes, ya que seguimos viendo en el mundo el impacto de las variantes, la reapertura de las sociedades y la falta de equidad en la introducción de vacunas. Las vacunas son una herramienta indispensable y poderosa. Sin embargo, no son la única herramienta para poder cortar la transmisión del virus. El distanciamiento físico funciona, las mascarillas funcionan, el lavado de manos funciona, la ventilación de los espacios
también eso es importante, la vigilancia, la vigilancia, las pruebas, la localización de los contactos, el aislamiento, la cuarentena con un apoyo y la atención compasiva, todo esto funciona para poder detener la transmisión de la infección y salvar las vidas. Para controlar este nuevo coronavirus debemos mantener las medidas de protección social y también el distanciamiento físico. Todos somos parte de esta respuesta. Nuestras acciones suman, tus acciones suman. Es muy importante, señor presidente, como usted lo refuerza, mantener estas medidas de protección personal y de distanciamiento físico. Muchísimas gracias, doctora Gina. Y también está con nosotros el doctor Juan Pablo Vesga. Él es uno de los expertos epidemiólogos del Imperial College en el Reino Unido. Una voz autorizada que también ha estado haciendo análisis sobre la carga viral y las recomendaciones basado en la experiencia internacional. Como lo decía la doctora Gina, hemos visto que este fenómeno de alta ocupación de unidades de cuidado intensivo en este tercer pico prácticamente es un fenómeno global, pero por lo tanto debemos todos entender esta carga viral que está amenazando al mundo y que lo primero que tenemos que mantener son todas las medidas de protección sin bajar la guardia y evitar las aglomeraciones. Doctor Vesga, muy buenas noches. En la gran mayoría del mundo, en este momento, la proporción de individuos vacunados no es suficiente aún para controlar la epidemia y la transmisión que proviene de la comunidad. Este es el caso efectivamente de lo que estamos viendo en Latinoamérica, donde las tasas de transmisión están en un momento muy alto. Igualmente vemos el caso de India. Lo que sí tenemos a la mano y lo que sí es claro y podemos hacer es la reducción de contactos. Para la transmisión necesariamente se necesita un contacto efectivo y una persona infecciosa, y la forma de romper esa cadena es evidentemente lo que está en nuestras manos, es reducir la cantidad de contactos. Desde el principio de la epidemia ha sido clarísimo y se ha podido rastrear, por ejemplo, en el principio de la epidemia en Italia, que eventos individuales son eventos de supercontagio, donde incluso un solo individuo contacta a una gran cantidad de personas en un evento como un concierto, una fiesta, una aglomeración social, y de este simple evento crecen, o digamos que hay eventos de crecimiento exponencial de la transmisión. Esto igualmente se ha visto en otros eventos en Estados Unidos, en España, y es por eso mismo que si eso es lo que nosotros tenemos en este momento en nuestras manos, es importantísimo hacer énfasis en que eso es lo que tenemos que evitar. Hay que reducir la cantidad de contactos. Las aglomeraciones masivas son en este momento, digamos que nuestro peor enemigo en términos de transmisión. La transmisión no va a parar por sí sola porque no tenemos suficiente cantidad de vacunas o de inmunidad en la población en este momento para aplanar esa curva. Y lo que podemos hacer es tratar de proteger la mayor cantidad de individuos sencillamente reduciendo nuestros contactos. Estas medidas tienen un efecto retrasado, digamos. Ya sabemos que los casos que se infectan hoy son casos que en 2 semanas pueden estar en hospitalización, y 15 días después son los casos de mortalidad que desafortunadamente estamos viendo aumentar en el tiempo. Así que reducir contactos y tener en cuenta que los efectos de la reducción de contactos tienen más o menos un efecto entre 2 y 3 semanas después de Muchísimas gracias, doctor Vesga, por su importante testimonio. Y también está con nosotros la doctora Marta Ospina, la directora del Instituto Nacional de Salud. Doctora Marta, varios temas para tratar. La carga viral, que hemos visto que es un fenómeno que se está acelerando en todo el mundo, pero algo también muy interesante, y es que en la medida que se ha avanzado con la vacunación también de personas mayores de 80 años y de 70 años, hemos visto también una mayor carga viral en mayores de 60 o mayores de 50 en varios lugares del mundo, y esto obedece también a las cepas y linajes o mutaciones de este virus que se tornan de pronto más aceleradas en la forma en la que son expuestas en la atmósfera. Entonces, a mí sí me gustaría que habláramos sobre esa carga viral que ustedes están observando en distintos lugares del país y también con la evidencia científica que tenemos de otros lugares del mundo. La escuchamos. Pues efectivamente, nosotros en los modelos matemáticos habíamos estimado
por supuesto, el incremento del movimiento de la población para volver a las actividades relacionadas con la reactivación económica, con el regreso al colegio, todo ese tipo de medidas que son necesarias para la economía y para la vida de las personas en el país. Sin embargo, desde el mes de marzo se vio un aumento adicional dado por eventos que vienen a sumar a esas actividades que se esperaban, cosas que tienen que ver con actividad social, incluso podemos decir que con aumento de reuniones y fiestas. Esa situación particular sumada a la baja seroprevalencia en algunas ciudades, es decir, ciudades que tienen todavía muchas personas susceptibles, muchas personas a las que les puede dar la enfermedad, y sumado a la presencia de linajes del virus que tienen ciertas mutaciones que lo hacen más transmisible, y también la presencia de linajes que han sido conocidos ya internacionalmente como de preocupación, de especial preocupación, 2 de ellos tenemos circulando en el país, pues esa circunstancia nos pone en una situación muy difícil. La alta transmisión nos ha llevado a tener un hipercontagio, como lo hemos mencionado ya aquí en el programa en otras ocasiones. Las personas que antes tenían, digamos, habían estado confinadas en sus viviendas o teniendo un mayor cuidado, tienen ahora mayor exposición. ¿Por qué? Y esto es algo bien importante. Hay mayor facilidad para adquirir la infección. Actividades que antes nos parecían seguras, como quitarnos un momentico el tapabocas, tomarnos un tinto, como tener tapabocas en un lugar cerrado y todas las personas hablar y reír y generar aerosoles en el ambiente, en un lugar cerrado, ya hemos comprobado que producen contagios. Por eso esas actividades que antes considerábamos seguras y que durante un año creímos que no producían transmisión, pues ahora sí la producen, porque la posibilidad de adquirir una infección ha aumentado. De hecho, los estudios muestran que con estos linajes de preocupación o linajes de especial interés, o incluso los linajes anteriores con las mutaciones que estamos viendo, muestran que hasta hay un 70% más probabilidad de adquirir la enfermedad. Es así, entonces, como esa mezcla peligrosa de aumento de la actividad, de reuniones sociales, de crear aerosoles en un lugar cerrado con todo el mundo riendo, gritando o hablando, incluso fiestas clandestinas, reuniones, nos generan con esos nuevos linajes una situación de hipercontagio que seguramente llevará a tener muchos más casos nuevos que, como bien lo dijo usted, señor presidente, afectan a poblaciones más jóvenes. ¿Por qué? Porque tenemos mayor exposición, como les digo, pero además menos personas mayores de 80 llegando a las unidades de cuidado intensivo. No las vemos ya en las unidades de cuidado intensivo gracias a que la vacuna las protege en gran proporción de la enfermedad grave, pero no así al resto de población que apenas está en proceso de vacunación. Muchísimas gracias, doctora Marta. Y otro de los temas que ha suscitado muchas preguntas tiene que ver con la vacunación y la relación con madres gestantes y también con madres lactantes. Por lo tanto, es muy importante hablar con los expertos, y nos acompaña esta noche el doctor Carlos Buitrago, quien es el presidente de la Federación Colombiana de Ginecología. Doctor Buitrago, muy buenas noches. A esa pregunta muy puntual y su concepto sobre madres gestantes y madres lactantes a la luz de la evidencia recabada hasta el momento en el manejo mundial de la pandemia. Lo escuchamos. Muy buenas noches, señor presidente. Buenas noches, señor ministro, y a toda la teleaudiencia. Sí, la mujer gestante siempre será un grupo especial para toda consideración en salud, no solo porque lleva nuestro futuro y el de todo el mundo, sino porque es una población fisiológicamente y se comporta diferente ante muchas enfermedades y muchas cosas de la vida. La embarazada, evidentemente, por sus características de inmunidad, por sus características de los cambios que le genera el mismo embarazo, hace que se le favorezca la infección por el COVID, y evidentemente estas pacientes han mostrado que tienen mayor riesgo de terminar en una unidad de cuidado intensivo, un mayor riesgo que la población normal en terminar en un ventilador, y un mayor riesgo de morirse por la enfermedad, lamentablemente por todos estos cambios que decimos.
Sin embargo, pues con todas estas medidas que hemos hablado o se vienen hablando y que usted, señor presidente, ha hecho tanto énfasis, la gente no debe de tirarla en saco roto, que son las principales medidas de protección personal. Tenemos la vacunación en las pacientes embarazadas siempre ha sido una discusión desde que se inició, pero recientemente han salido más estudios que nos pueden dar parte de tranquilidad en cuanto a la utilización en embarazadas. Falta todavía más evidencia. La semana pasada salió un artículo con un volumen muy importante de más de 35.000 pacientes en una revista muy importante del mundo y nos da cierta tranquilidad en usarla en las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas, como les digo, no solamente tienen ese riesgo de morirse, sino que al estar vacunadas podemos facilitar que le pase anticuerpos al bebé y pues también rompa esta cadena de transmisión. Muchísimas gracias, doctor Buitrago. Creo que es muy claro ese comentario que usted hace. Y de nuevo, ministro Fernando, yo creo que enviemos también ese mensaje desde la óptica del Plan Nacional de Vacunación en lo que corresponde al alineamiento del Ministerio de Salud a la madre gestante y a la madre lactante. Sí, señor presidente, efectivamente, cada día hay mayor evidencia de que es posible vacunar a las gestantes. En este momento, las sociedades científicas están recomendando que se implemente la vacunación en ese grupo. Pfizer ya ha desarrollado estudios en la población de 12 a 15 años y también ha demostrado su seguridad y eficacia. De manera que aquí hay un análisis que va avanzando y esperamos que el comité de vacunación dé su recomendación al respecto. Y también, frente al viernes pasado, el presidente que se planteó el tema de lactantes, las mujeres lactantes sí no tienen ninguna contraindicación para vacunar e incluso hay la posibilidad de transmitir esa inmunidad a sus bebés que se encuentran en ese momento en lactancia. Muchas gracias, ministro. Y yo quiero invitarlo a que veamos varias preguntas que nos han enviado los ciudadanos hoy. ¿Cuál es la primera pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Hugo Lozano y mi pregunta es ¿qué efectos pueden tener los nuevos linajes en los picos de algunas ciudades? Hugo, muchísimas gracias por esa pregunta. El mensaje es claro, lo veíamos también en el testimonio del doctor Vesga, la directora del Instituto Nacional de Salud, y la doctora Gina Tambini, representante de la OPS en Colombia, la carga viral. Estos linajes, cepas y también mutaciones del virus pueden incrementar la carga viral y muy seguramente en la medida que vayamos avanzando en esta pandemia, en la que vayamos avanzando en la vacunación masiva, nos vamos a seguir enfrentando a picos. Yo creo que esto va a ser muy importante, vamos a tener varios picos a lo largo de este año en el mundo y por supuesto en nuestro país tampoco es la excepción. En la medida que tengamos más vacunación, en la medida que tengamos más prevención, esos picos esperamos sean menos virales y menos letales. Aún así, vemos que la mutación va trayendo mayor viralidad. ¿Cómo contenerla? Evitando aglomeraciones, protocolos de bioseguridad, uso del tapabocas y, por supuesto, siempre estar atento en no bajar la guardia. Ministro Fernando. Sí, presidente, ya se ha hablado extensivamente. Los linajes nos llevan a mayor transmisibilidad, como decía la doctora Marta Ospina. Ya no hay que bajar la guardia. Las medidas que hemos venido implementando son cada vez más frágiles frente a estos nuevos linajes, de manera que el cuidado es lo más importante, la protección, el uso del tapabocas y el lavado de manos. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Carla Rojas. ¿Las vacunas protegen contra nuevos linajes? Gracias por esa pregunta, Carla. Hasta ahora los estudios científicos muestran que han tenido capacidad de respuesta. Por lo menos las vacunas que nosotros hemos venido empleando en el país, que han sido Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, que son las que hemos venido utilizando en este momento, todas han mostrado también una gran capacidad de reacción. Esperamos también que lo propio ocurra con Moderna, que tiene además muy buenos estándares, y también estaremos viendo en nuestro país a finales de este primer semestre la llegada de las vacunas de Johnson & Johnson, de manera que las vacunas que hasta ahora hemos adquirido son vacunas que muestran y prueban tener seguridad. Obviamente siempre estamos viendo el comportamiento de la evidencia científica en los análisis que se hace sobre linajes y cepas. Ministro Fernando. Sí, señor presidente, evidentemente cada día hay nuevos linajes, aparecen y las comunidades científicas, los científicos viven permanentemente analizando la capacidad de las vacunas frente a cada virus. Hasta ahora se ha mostrado una relativa buena eficacia en los nuevos linajes,
pero sin embargo es un tema que permanentemente se está analizando para ver cuál es la respuesta de las vacunas al respecto. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Daniela Quintero y mi pregunta es, ¿cómo sé que mi virus es de un linaje o de otro? Qué buena pregunta la que nos hace Daniela, ministro, porque ahí se hacen pruebas genéticas y está trabajando mucho el Instituto Nacional de Salud. En el caso de Colombia hay una codificación internacional donde cuando se van identificando se cuelgan en una gran base de datos para que haya análisis científico. Lo que se ha probado es que hasta ahora estas cepas o linajes traen una carga viral, algunos tienen una carga viral mayor, no necesariamente son más letales, eso es lo que muestra la evidencia, pero me gustaría ese dictamen suyo desde el punto de vista médico. Señor presidente, evidentemente frente a la pregunta de Daniela, si una persona tiene ya el coronavirus, el tema del linaje, qué linaje tengo o no tengo, no es realmente relevante, en la medida que lo que se ha demostrado hasta ahora es que la letalidad de los linajes no es diferencial. ¿Por qué averiguamos qué linajes existen? Básicamente para hacer todo el análisis epidemiológico del país o de las diferentes ciudades y conocer si un linaje está circulando o no está circulando. Esto es lo importante para conocer en el ámbito territorial. Pero para la persona individual que está teniendo el COVID, el tema del linaje no es trascendente porque no hace ninguna diferencia en el manejo y tratamiento de la enfermedad. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Catalina Barrera y mi pregunta es ¿qué avances se conocen en la vacunación en menores de edad? Qué buena pregunta también, ministro. Yo creo que respondámosla rápidamente hasta ahora. Creo que Pfizer ha venido haciendo estudios entre 12 y 15 años, si bien tengo entendido, y es la única de las casas farmacéuticas que ha hecho este tipo de análisis y por supuesto hoy no hay evidencia relevante para decir que se puede acudir a la vacunación de menores distintos a esos estudios técnicos que han hecho esta casa farmacéutica en particular. Sí, efectivamente, presidente, Pfizer liberó esta información sobre el estudio. Sabemos que están realizando otros análisis, estamos pendientes de los resultados con esas otras vacunas para poder tomar las respectivas decisiones. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Corredor. Mi pregunta es ¿por qué hay ciudades que han dicho que se quedan sin dosis? Esa es una muy buena pregunta y la hemos explicado también acá en Prevención y Acción. Nosotros hicimos distribución nacional de vacunas para primeras y segundas dosis. En algunas ciudades del país nos encontramos con que segundas dosis fueron aplicadas como primeras dosis y claro, eso llevó a que se hiciera una reprogramación. Pero por eso lo dije al comienzo de hoy en este espacio, de este espacio de hoy, y es justamente que mañana estará llegando al país 1 millón de vacunas de Sinovac que serán distribuidas de manera que estemos totalmente al día con segundas dosis sin afectar su efectividad, porque ese tipo de vacunas tiene prácticamente entre primera y segunda dosis un espacio de alrededor de 56 días, serán administrados antes que esas fechas y por supuesto nos permite eso también seguir aumentando nuestra vacunación. Ministro Fernando. Sí, señor presidente, la variable crítica es la disponibilidad de llegada de vacunas, eso no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Hay escasez de llegada. Cuando llegan las vacunas, nosotros nos preocupamos de montar en el país una capacidad instalada, una cantidad de centros de vacunación suficientemente amplia para cubrir. Y lo que nos ha mostrado es que hay momentos en que tenemos picos que llegamos hasta superar los 150,000 vacunas diarias. Cuando hay una gran disponibilidad de vacunas, se vacuna muy rápidamente y después, cuando ya se reduce el acopio de vacunas en ciertas ciudades, pues se reduce el número de vacunas disponibles para poder hacer la vacunación. Muy bien, ministro. Nos acompaña también el secretario de Salud de Boyacá. Está con nosotros el doctor Santoyo. Secretario, estamos contra el tiempo, pero muy importante todo lo que usted ha escuchado, la preparación de Boyacá, cómo está y cómo se está analizando también esa carga viral para que nosotros contengamos esa capacidad de afectar a más personas en estas semanas. Bueno, muy buenas noches, señor presidente, doctor Fernando Ruiz, doctora Marta Ospina y doctora Gina. En Boyacá, pues, alineados con la política nacional, venimos implementando la estrategia masiva de vacunación, presidente. Somos unos convencidos que a la par que tenemos que ir estableciendo las medidas de bioseguridad y de control sanitario, tenemos que ir vacunando rápidamente para proteger a los más vulnerables. Yo quisiera contarle, presidente, que en el departamento tenemos como estrategia clara que cada vez que el Ministerio de Salud nos asigna vacunas, de la misma manera tenemos que replicar el ejercicio de asignación en el departamento,
Boyacá es el segundo departamento con más municipios de Colombia, 123. Quiero contar que, por ejemplo, con las vacunas de AstraZeneca que nos llegaron hoy sobre el mediodía, desde las 2 de la tarde empezamos de una vez su distribución y este ejercicio lo hacemos a 123 municipios de todo el departamento y esperamos en un término no mayor de 48 o 72 horas ya tener las vacunas distribuidas para que se apliquen a las poblaciones objetos en todos los municipios del departamento y de esa manera poder seguir protegiendo con esa primera dosis a las poblaciones más vulnerables y que han sido abiertas en el plan de vacunación, presidente. Muchísimas gracias, secretario, y lo seguimos acompañando también en este programa de distribución. Mañana llega 1 millón de vacunas de Sinovac, también estaremos distribuyendo y cuente usted, como cuentan todos los boyacenses, que estaremos acompañándolos en este proceso nacional de vacunación. Esto es todo por hoy en Prevención y Acción y los dejo también con este mensaje de autocuidado. Precauciones que debemos tomar en estos días. Seguimos trabajando con vacunación masiva, reactivación segura y protegiendo a los más vulnerables. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Las fiestas y las reuniones son fuente de nuevos contagios. Cumple con los protocolos y evita ser foco de COVID-19. Mantener el tapabocas en recintos cerrados es la mejor manera de proteger a los demás. Evitar los abrazos, las aglomeraciones y seguir con el lavado constante de manos es nuestra responsabilidad. Que tu reunión no termine en contagios. Durante casi un año hemos dejado de vivir muchas cosas y eso nos hizo valorar más la vida. Ahora valoramos más volver, viajar, vernos, visitar, vivir de nuevo todas esas palabras que comienzan por la B. De vacunémonos, porque así vendrá también un nuevo comienzo en el que volveremos a vencer, a vender, a vivir y a valorar los momentos 1000 veces más. Vacunémonos y volvamos a vivir. Ministerio de Salud y Protección Social. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.